limitaciones que teníamos en el equipo. Yo creo que es un tremendo logro y esto demuestra que cuando hay voluntad se pueden superar muchísimos obstáculos. ¿Cómo poder cocinar tantas opiniones? ¿Cómo poder en ese tutti frutti llegar a un consenso? Fue un ejercicio democrático súper interesante. Si yo históricamente nunca he sido un comentarista o un político de trayectoria, obviamente esta experiencia me ha enriquecido. Eso fue lo más difícil, compartir con el equipo, compartir con las personas que están fogueadas en el aspecto político y que tienen una posición, ¿verdad?, muy particular. Pues realmente el primero ponerme al frente de la presentación del foro, porque obviamente yo no, todos ustedes saben que yo me dedico al derecho mercantil, al derecho bancario, ese tipo de cosas que están lejos, ¿verdad?, de ser presentador de un programa de televisión, y esa es la parte más difícil siempre. Lo más difícil, precisamente, a mí me tocó con el grupo de muchachos que estaban asignados ir a la zona semirural. Otros, por su parte, mencionaron los principales aportes que dejó el foro electoral a la ciudadanía. Creo que es un aporte a la democracia, un aporte al pluralismo, un aporte a la tolerancia, y estos tres elementos me parecen claves. El principal aporte podríamos decir que ha sido la posibilidad de que cada candidato exponga las realidades de su localidad, que cada quien haga sentir lo que la mayoría de la comunidad local siente con respecto a lo que representa un cambio. Crear conciencia de la importancia de los procesos electorales a la ciudadanía, dar a conocer el perfil de los candidatos, poder llevar a lugares recónditos del país la imagen de sus candidatos, tanto para ese municipio como para municipios similares. Cada programa de foro electoral fue producido gracias a la colaboración de los alcaldes, candidatos a alcaldes, y pobladores de los municipios visitados y, por qué no mencionarlo, del equipo de especialistas que se reunían para armar los programas semana tras semana. Amigos televidentes, este fue un breve reportaje para contar un poco el trabajo que hemos realizado durante estos ya 2 meses de trabajo en foro electoral, visitando los municipios de Nicaragua y permitiendo que todo el país pueda echar una mirada en distintos lugares del territorio nacional. Quisiera ahora pasar a presentar los resultados, sin embargo, todavía antes me parece que hay un dato importante, quisiera conversarlo aquí con Manuel. Manuel, ¿podrías darnos algunos datos técnicos de la encuesta que ha realizado la Universidad Centroamericana? Ustedes estuvieron a cargo, organizaron un poco todo esto y va a ser muy importante que el público en general comprenda los datos más importantes desde un punto de vista técnico de la encuesta. Sí, yo creo importante, muchas gracias. Buenos días, colegas televidentes. Es importante señalar que esta encuesta se realizó el 4 y 5 de octubre y el 11 y 12 de octubre. Estas fueron las fechas de la encuesta. La fecha de la encuesta es muy importante porque indica la intención de voto, que es lo que medimos en esta encuesta, en esa fecha. De esa fecha para adelante puede variar. Igualmente hay que decir que se encuestó a un total de 15.580 personas. La encuesta es fundamentalmente urbana, ¿verdad? El nivel de confianza de la encuesta es de 95% en todos los casos de los municipios, pero el margen de error varía. En el caso de los municipios pequeños, el margen de error anda por el 4.3, que es absolutamente aceptable en términos estadísticos. En el caso de los municipios grandes, como Managua, por ejemplo, ese margen de error baja todavía más, 1.8, hicimos más de 3.000 encuestas en Managua. Y en los municipios medianos el margen de error anda por 2.8 y 3.6. Se utilizó como marco muestral para esta encuesta todo el acervo que tiene el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo, ¿no? La cartografía que se utiliza en ese caso. La muestra fue una muestra probabilística con selección aleatoria totalmente al azar, guiándonos fundamentalmente por la cartografía y el método del cumpleaños próximo.
Esto significa básicamente que al utilizar además el método de la caja negra o el voto secreto, como se llama, e ir al domicilio, utilizamos prácticamente el método de acercarnos lo más posible a cómo podrían ser las elecciones, dado que la gente vota en las mesas electorales a partir de su ubicación domiciliar y en una urna, es decir, no a través de una pregunta como suelen hacer la mayor parte de las encuestas. En este caso, por lo tanto, podemos decir que la encuesta se acerca bastante a cómo votaría el ciudadano. Los tamaños de la muestra fueron establecidos fundamentalmente para asegurar consistencia, suficiencia de representatividad, es decir, que el número de encuestados fuera lo suficientemente grande como para garantizar la representatividad de los resultados, pero a la vez ese tamaño de la muestra nos permite tener eficiencia muestral, es decir, tener un número suficiente, pero no un número que necesariamente sature. En el caso de Managua yo pienso que tuvimos un número más que suficiente de encuestas. Estos serían, pienso yo, los datos básicos de esta encuesta. Hay una ficha técnica y datos fundamentales por cada uno de los municipios. Estos son los datos generales que van a dar las colegas. En términos un poco más accesibles para todos, Manuel, se selecciona una vivienda en un determinado barrio de acuerdo con la cartografía que ustedes tienen, ¿sí? Así es. Llegan a esa vivienda con la urna y ¿cómo deciden cuál persona de esa vivienda debe votar? Ya. Sí, el método va exactamente por varias etapas, tal como lo ha señalado. Una vez que se está en la vivienda, se pregunta en la vivienda las personas que viven ahí y se pregunta si evidentemente quieren participar en el ensayo de una votación simulada, como es esta. Una vez que las personas aceptan, entonces se pregunta por la persona que en la vivienda tiene la edad de votar, pero además aquella que cumple años más cerca, más próximamente. ¿Quién cumple años más cerca? Y esa es la persona entrevistada. En caso de que esa persona se negara, se pide al siguiente miembro de la casa el cumpleaños que cumpla años próximamente y así sucesivamente. Tratando de acercarlo, digamos, a la realidad de lo que podría suceder. Así es, exactamente, y garantizando que en toda la etapa de la encuesta se hace por el método aleatorio, es decir, no escoge el encuestador previamente a quién, sino que a través de esta metodología se garantiza que se escoge a las personas por aleatoriedad. Y partimos de la premisa de que si la persona quiere participar del ejercicio, normalmente esa persona luego va a ir a votar. Partimos del hecho de que normalmente la persona que acepta hacer este ejercicio efectivamente va a ir a votar. Normalmente incluso vamos a ver en los resultados, podemos tener un rechazo inicial. De hecho, en algunos de los casos, en los casos de los municipios, señalamos los casos de rechazos como alguien que no quiso votar, ¿no? O que no aceptó la boleta. Eso es antes de que la persona, el encuestador, entre al domicilio. Una vez en el domicilio y que aceptaron votar, lo que uno puede encontrar es otra cosa que reportamos en el informe, y es de que la persona, a pesar de que aceptó votar, deje su boleta en blanco o que la anule. Pero ya eso, digamos, podría ocurrir perfectamente en cualquier votación. Hay incluso fuerzas políticas que están llamando a, por ejemplo, colocar la boleta en blanco, otros anular voto, etcétera. Es decir, eso ya es la decisión que toma el encuestado de no manifestar de alguna manera su intención de voto por las razones que él pueda tener. Y una última cosa, Manuel, has dicho que la encuesta mide la opinión de la población en una fecha concreta. Eso significa si a partir de ese momento han habido, digamos, cambios estratégicos en la conducta de los partidos, etcétera, la encuesta obviamente no podría medir ese resultado. Exactamente, este es un poco la característica de toda encuesta. La encuesta mide la opinión en un momento determinado, en el momento en que se hizo la encuesta. A partir de ahí, esa opinión puede variar por distintos motivos. Puede variar, por ejemplo, porque acontecimientos importantes hicieron que el entrevistado cambie de opinión, o puede variar en determinado momento porque efectivamente la persona, el partido decidió cambiar, quitar su candidato, lo que sea. Puede ser que la persona, por lo tanto, varíe su intención. Hay diversas razones por las cuales alguien puede hacer eso. Por lo tanto, nuestra encuesta está midiendo la intención de voto
para el 11 y 12, para efectos técnicos para el 11 y 12 de octubre.